Hola chicos, muy buenas a todos. Vamos a ir viendo. Vale, porfa, decirme si se escucha bien el audio. Que hoy no estoy en casa y no sé si el internet desde aquí se irá muy bien o no. Vale, yo creo que ya está por aquí Alejandro. Ok. Hola chicos, hola Johnny, hola Alejandro, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, que le estaba diciendo a la gente a ver si se me escuchaba bien, porque no estoy en Granada, estoy en Mallorca, que estoy de vacaciones. Entonces, Hostia, claro, como no tengo muy controlado el internet de aquí de casa de mi hermana y demás, pero bueno, me han dicho que se escucha bien, que todo perfecto. Genial, pues bueno, Alejandro, bienvenido, tío. muchas gracias, tío. Tenía ganas de hacer un directillo así contigo, la verdad. Y cuando me lo Estupendo. propusiste dije, coño, qué guay. Sí, además el tema de que vamos a tratar hoy, yo creo que es un tema que todos los compañeros les va a interesar, que es el tema de bueno, de la especialización o de las especialidades en fisioterapia, que también me gustaría que la gente de Chan nos fuese contando si en sus países, porque nosotros al final tenemos como referencia España, ¿vale? Pero si en sus países, en cualquiera de Latinoamérica y demás, si realmente es igual que aquí o no, ¿vale? Pero antes de nada, lo primero, como siempre, las gracias por venir. Yo tengo la suerte de conocerte, Alex, desde hace unos cuantos años ya, pero para la gente que todavía no tenga esa suerte, cuéntanos un poquillo quién es Alejandro Estepa. Sí, claro. Bueno, pues Alejandro Estepa es un chaval de Jaén, de Andalucía, para los que no sepan dónde está Andalucía, España. Y yo me dedico a la fisioterapia, me dedico a tratar pacientes, pero también tengo una gran parte que es de docencia, de investigación. De hecho, pues soy doctor en fisioterapia y sobre todo la parte de fisioterapia le dedico mucho al trabajo sobre personas que tienen problemas de pie y tobillo. Es decir, que estoy muy especializado en esa parte del cuerpo, en el pie y el tobillo, que es una parte que a mí me mola un montón. Y bueno, pues soy una persona que siempre intenta crecer, siempre intenta avanzar e intentar aportar el máximo al resto de personas para que juntos pues, crezcamos más, que al final de eso se trata. Estupendo, no, no, yo puedo corroborar todo lo que ha dicho Alejandro, que es un tío inquieto, porque además, aparte de amigos y demás, he tenido la suerte de poder tenerlo en el EPRF y es de esta gente que da alegría tener porque siempre estamos con las preguntas, intentando avanzar, cuestionándonos cosas, que yo creo que eso es fundamental en nuestro ramo. Pues, Ale, hoy vamos a hablar de las especialidades en fisioterapia. Como tú ya has adelantado, tú te has metido de lleno en la parte de pie y tobillo. Y bueno, quería preguntarte cómo empezó todo esto. O sea, cómo te empezaste a introducir, porque ni yo mismo lo sé. Así que cuéntanos un poquillo cómo empezó todo. Sí, pues mira, yo estando en la carrera, en tercero de carrera, yo me fui de Erasmus. Y estando de Vale. Erasmus, yo tuve la suerte de que me dieron de destino de Erasmus Lisboa. Y en Lisboa está el Benfica, el equipo de fútbol. Sí, Entonces, en la universidad donde yo estaba, me propusieron una cosa y es, vete al Benfica. Yo dije, tú verás si me voy al Benfica, pero de cabeza. Entonces le tiré al Benfica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de pequeño, pues había estado haciendo, bueno, de pequeño y hasta con 20, con 19 años, estuve haciendo sí. atletismo y yo siempre estaba trabajando mucho los tobillos, haciendo ejercicio de tobillos, siempre, pues para, bueno, era lo que se llevaba, era para mejorar la reactividad y todo eso. Entonces, estando Sí. en el Benfica, yo le comenté todo el trabajo que yo hacía que podía ser interesante para aplicarlo a los Ah, futbolistas del Benfica. No al equipo grande, sino bueno, a las categorías inferiores. sí. Entonces, estando allí, lo que empecé a hacer con ellos fue pues ejercicios de fuerza, ejercicios de saltos, reacciones y todo ese tipo de cosas empezaron a mandármela a mí, pero para tratar a los jugadores que habían tenido 15 de tobillo, personas que Vale. tenían inestabilidad crónica de tobillo. Entonces, la verdad que fue un tema que me moló bastante y que solo vi allí, en el Benfica. Es Ok. decir, que eso fue como, en ese momento lo vi ahí, pero luego ya nunca más en las prácticas, Vale, vale, ¿sabes? vale. Y antes de eso no habías tenido, o sea, que no es que empezase lo típico, ¿no? Desde antes del Benfica, sino que, bueno, se dio un poco la situación allí con los jugadores y a partir de ahí empezaste. ¿Y cómo te fuiste desarrollando en todo ese campo? Porque, claro, eso fue en tercero de carrera, ¿no? Sí, eso fue en tercero, eso fue en tercero. ¿Y cómo fue Luego la lo cosa que, evolucionando? claro, pues luego yo, algún paciente que tenía 15 de tobillo, algún amigo, lo típico que empieza siempre con los amigos, pues empezaba a Sí, mandarle ejercicios de ese tipo.
y veía que los que me hacían caso, pues lo hacían y se recuperaban muy Importante. bien. Claro, ese es un apunte Un importante. detalle. Y luego, con el tiempo, lo que hice Mm. fue también alguna investigación de 15 de tobillo, pero eso fue un poco más tarde. Vale. Porque antes de hacer esa investigación, lo que yo veía era que durante la clínica, cuando ya estaba trabajando en clínica, porque ya cuando Sí. acabé la carrera, hasta que acabé, no vi muchos más pacientes que tenían problemas del pie. Entonces, cuando acabé la carrera, yo hice una formación que es RPG, ¿vale? La reeducación Sí. postural global, y ahí nos dieron una pincelada muy pequeña de lo que son los juanetes, de trabajo sobre los Vale. juanetes. Entonces, con esa pincelada que nos dieron, con lo que yo había leído, con lo que yo había aprendido, con lo que yo había practicado y experimentado y todo, pues me monté una forma de trabajar sobre los juanetes que Con hacía toda que esa se formación. recuperara con todo eso, que hacía que se Ok. recuperaran los pacientes en 3 sesiones, que el dolor que Ok. tenía desaparecía en 3 sesiones. Ok, Y ok. claro, yo estaba recién salido, yo decía, bueno, esto será normal, lo hará todo el mundo. Pero con el tiempo, hablando Te con la fuiste dando gente, cuenta que pues no mira, tanto. claro, me di cuenta de que no, de que la gente pues no se metía en los juanetes, los fisios no Claro. tratábamos los juanetes en general. Y yo, No, claro, no yo suele pensaba, ser algo que uno asocia a la fisioterapia, por lo menos hasta ahora, ¿no? Contigo y demás. No era el motivo de consulta principal, podríamos decir. no, que va, que va, que va. De hecho, a mí me llegaban porque mis compañeros me lo derivaban y luego ya se me empezaron a llegar solos. Pero al Vale. principio era como que, ¿pero los fisios tratáis los juanetes? Sí, claro, se trata. Y claro, yo los trataba y además de quitar el dolor, yo me daba cuenta de que el ángulo mejoraba. Y la gente me decía, hostia, se me ha puesto el dedo recto, se me ha puesto más recto. Y claro, y ahí fue cuando empecé a decir, ¿será verdad? Y lo que hacía luego era echarle fotos, lo medía también con el goniómetro y veía que sí, que efectivamente que mejoraba el ángulo. Que mejoraba la alineación. Ok, Eso ok, es. ok. Y ahí fue cuando dije, joder, esto es un campo muy chulo, un campo muy interesante, nadie está metiéndose en esto y esto es algo que sí, que yo puedo ayudar a mis pacientes, pero realmente hay muchos pacientes en el mundo que no se pueden recuperar porque nadie aborda esto, a no ser que sea con cirugía, porque era como lo único que se hacía, Claro, ¿no? para aquellos que están preguntando por ahí que qué son los juanetes, es que juanete es el nombre que le ponemos nosotros, podremos decir, como un poco más del día a día, ¿no? Cuando el primer dedo está un poco hacia adentro, ¿vale? Se llama alux Sí, valgus. Entonces, quiere decir que el primer dedito está hacia adentro, digamos que no seguiría la misma línea del meta, y eso aquí en España, no sé si en otras partes de Latinoamérica, imagino que no, pero nosotros le llamamos Juanete. No preguntéis el por qué, porque yo por lo menos no lo sé. No sé si tú lo sabes por qué se le llama Juanete. lo estuve buscando, sí, 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 ¿Y lo por qué estuve se le llama buscando. Juanete, tío? Pues mira, tío, yo creo que fue uno del EPE, que se puso a hacer chistes con eso, ¿sabes? Pero el caso es que yo lo busqué y decía que era uno que se llamaba Juan, que tenía un bulto en el dedo gordo y que empezaron a Hostia. decirle, te ha salido un Juanete, ¿sabes? Y a partir de ahí, Juanete, 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 y ahí, ya Pues está. mira, Johnny nos dice, Johnny que está allí en México, que allí también le llaman Juanete, imagino que Juan también viajaría a México, ¿sabes? Y también le dirían que aquello era un Juanete. Ah, no, pero mira, en Argentina también. Oye, pues fíjate tú qué cosa tan curiosa, lo del tema Es del que el Juanete. Juanete, es que el Juanete también es una parte de un barco. Ah, Entonces, vale. creo que hay una parte que hace ángulo. Entonces, yo creo que también ahí se Está relacionado juntan. con eso, ¿no? Sí, sí, Madre sí. mía. Oye, fisioterapia y historia, ¿eh? Hombre. Increíble, increíble Ah. este tándem. Aquí Y fisio Ale, educar. una pregunta. O sea, nosotros ya hemos ido viendo un poco, pues, cómo tú empezaste, quizás de la forma más casual, ¿no? Porque te vas de Erasmus, empiezas con el Benfica, tienes experiencia, pero propia contigo mismo, con el trabajo de tobillo, a la gente le gusta, empieza a trabajar sobre eso, y ya después con el tiempo, conforme vas terminando, un poco, pues, por pura suerte, te empiezas a especializar en esa parte, vas viendo que van mejorando la gente, te va gustando, no hay nadie en ese nicho, podríamos decir, ¿no? En ese campo especializado, y tú también te vas metiendo, pero ahora que ya, digamos que ya llevas bastante tiempo con todo esto, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre la especialización? Porque en fisioterapia no ocurre, como tú bien sabes, como en otras, podríamos decir, carreras sanitarias, donde la persona termina su grado y después tiene la opción, ¿no? De hacer pues el MIR en medicina, el FIR creo que se llama en enfermería,
En psicología también tienen uno parecido, pero en fisioterapia no. Digamos que la formación reglada para la especialidad es algo que uno tiene que hacer, podríamos decir, pues de motu propio, a través de formaciones externas y demás. ¿Tú cómo crees que es de importante el tema de especializarse en algo tan específico como en tu caso ha sido patología de pie y tobillo? Pues mira, yo sinceramente creo que es algo fundamental. Y te digo por qué. Porque el pie y el tobillo en fisioterapia, voy a hablar del pie y el tobillo que es mi especialización, ahora hablamos si quieres de otra área o de Vale. otras partes, pero el pie y el tobillo en concreto es un área que los fisios no solemos tocar muchísimo, ¿vale? No solemos abordar mucho. ¿Por qué? Porque es como que tenemos a nuestros padres, que los padres son los podólogos, en Claro, el sentido de que delegamos todo a los podólogos. Y los podólogos tienen una herramienta, pero nosotros tenemos otra. claro, Entonces, el podólogo, si el podólogo aprende nuestra herramienta, genial, se lo podemos delegar todo. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos una herramienta que son nuestras propias y que podemos aprovechar y que podemos darle mucha caña. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un fisio se especializa en un área del cuerpo, como puede ser el pie y el tobillo, tiene una visión que no tiene otro profesional, porque conoce sí, el pie y el tobillo, conoce la rodilla, conoce la cadera, conoce la pelvis, conoce todo el cuerpo, porque lo ha aprendido de base, pero después se ha especializado en pie y en tobillo. Entonces, sí, al especializarte en pie y el tobillo, si más o menos conoces cómo funciona el resto del cuerpo, ves que puede haber relación. Si yo ok, estoy especializado en pie y tobillo y conozco a alguien que está especializado en cadera, si veo que el problema puede venir de la cadera, pues lo vamos a trabajar en conjunto. Vamos a trabajar los dos. Vamos a trabajar, yo trabajo una parte, él trabaja la otra, y de esa manera es como la persona sale mucho más. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no tengo un especialista en cadera cerca, pues lo trato yo, porque también sé hacerlo. claro. Pero no puedo ser un generalista. Si quiero profundizar muchísimo, muchísimo, muchísimo en una parte, no puedo ser generalista en este sentido. Sí, yo Entonces, creo que si eso es quiero. algo que nos pasa a todos y creo que pasa en todas las ramas, en todas las carreras y en todas las profesiones, ¿no? Que al final intentamos abarcarlo todo de forma transversal y nos damos cuenta en algún momento en el que no es posible, ¿no? Y entonces uno decide especializarse en un campo sin dejar los demás, porque obviamente hay más cosas, ¿no? Y en tu caso tú te fuiste metiendo por el tema pie tobillo, y ahora que hablas sobre el tema de la relación con los podólogos y eso, ¿qué tal el trabajo conjunto? Pues muy potente. Y te digo por qué. Porque dentro de la fisioterapia hay como dos parcelas, por así decirlo, dos tipos de, bueno, tres tipos de pensamiento. Uno, que es el pensamiento de que el podólogo solo hace plantilla y cuando Sí, derivamos a podólogo es para plantilla y ya y está, ya ¿no? está. Y hay fisios que ignoran un poco lo que hacen, no piensan en lo que hacen y ya está, y los mandan pues, para que le haga plantilla. Y hay otro tipo de pensamiento que es no mando al podólogo porque el podólogo solo le va a hacer las plantillas y las plantillas no funcionan. Sí. ¿Vale? Ese es otro tipo de pensamiento. Y el tercero es el que un poco tengo yo y es el de el podólogo le va a evaluar, va a ver si realmente necesita plantilla o si no necesita plantilla y necesita pues, otra cosa. Y en ese momento, pues vamos a trabajar en conjunto. Entonces, yo los podólogos con los que colaboro son podólogos que no siempre ponen plantilla. De hecho, he Ah, dejado de ok. colaborar con algunos porque siempre ponen plantilla. Sí, porque Y era para como un todo el poco el mundo, remedio para todo, ¿no? claro, claro, claro. Yo entiendo que son sus herramientas, pero ellos también tienen muchas más herramientas, como para siempre poner una plantilla. Y de hecho, pues esto lo hablo con algunos podólogos y ellos mismos, los que realmente piensan como yo, son unas personas que realmente son muy razonables y que entienden muy bien cómo funciona la fisioterapia, cómo se puede trabajar en conjunto. Y en Sí, el caso de que pongan plantilla, ellos entienden que el ejercicio es fundamental. Y te digo por qué, porque hay muchos tipos de plantilla. Pero, por ejemplo, una plantilla para una persona que tiene un pie pronado en el que le eleva el arco longitudinal medial del pie, lo que está haciendo esa plantilla, por ejemplo, es acortar los extremos musculares. Está cortando, por ejemplo, el extremo del tibial posterior en la cara más distal y sí. hacia la cara proximal. Entonces, al acortar ese extremo, lo que permite es que haya una facilitación hacia la contracción muscular. No está contrayéndose en una posición excéntrica. Sí, de Entonces, estiramiento que es más si, complicado mecánicamente. efectivamente, entonces si tú Vale. acercas esos extremos, la contracción es mucho más fácil y es mucho más eficiente. Entonces, hay un mayor rendimiento y hay una mejoría de los síntomas que si tú además trabajas con ejercicio,
va a permitir que esa mejoría sea a largo plazo, no sea a Claro, corto. que perdure en el tiempo. Un inciso, porfa, Bien. a todo el mundo que está haciendo preguntas, si las dejáis en el chat, es imposible que después las podamos leer porque se van a ir perdiendo conforme la gente va entrando. Entonces, tenéis una cajita ahí de preguntas, si la escribís ahí, se quedan y nosotros después, de verdad, os prometemos que las vamos a responder todas. Pero si la Eso escribís es. en el S, se van a perder y después va a ser imposible ir a ella. Así que todos los que habéis escrito una preguntilla, por fin, si podéis, la dejáis en la cajita de preguntas y ahora se las voy haciendo a Alex conforme vaya un poco los temas casando. Una pregunta, Alex, que también ya aprovecho y la introduzco porque la han hecho por aquí. Nos estaban preguntando cómo ha sido tu proceso de especialización. Es decir, bueno, ya has comentado que tú hiciste una formación muy potente con el tema de RPG. Pero a partir de ahí, ¿cómo ha sido tu proceso de especialización? ¿Ha sido completamente autónomo? ¿Has tenido ahora esto que está muy de moda, ¿no? Un mentor de pie y tobillo. ¿No has tenido mentor? ¿Tú ahora eres mentor? Cuéntame un poquillo cómo ha sido. Pues mira, yo te diré que me encontré bastante solo cuando empecé a meterme en el tema del pie, porque la verdad que había poquito. Entonces tuve también la suerte de que en la Universidad de Jaén, bueno, la suerte, la casualidad, causalidad, ya llámalo como quieras, porque al final Sí, tú te tiras hacia donde te gusta también, ¿no? total. Y mi director de la tesis, yo empecé a hablar con él para hacer para hacer el doctorado con él. Y él se estaba especializando, bueno, es especialista también en investigación en el 15 e inestabilidad crónica de tobillo. Sí, Entonces, con él yo empecé a investigar mucho sobre el 15 de tobillo, también la parte de alus valgus que también la investigamos es con él, ¿sabes? Entonces, él fue mi mentor en la parte de investigación. En la parte de clínica, en la parte de docencia, pues eso fue todo de mi cosecha porque no había nada realmente. Yo lo que hice fue, del EPRF cogí una gran parte de ejercicio, de RPG cogí la parte de tratamiento con terapia manual más ejercicio de pie y tobillo, cogí también terapia manual que había aprendido en un lado, cogí también neuromodulación que aprendí en otro lado, otras técnicas que me inventé yo, y al final fue un batiburrillo de cosas que lo que hicieron fue tener un método, entre comillas, para tratar el pie y el tobillo, que es lo que yo enseño en mis formaciones de pie y vale, tobillo, en el libro que tengo. Entonces, todo esto es lo que yo conseguí hacer a base de estudiar mucho, a base de investigar mucho y a base de practicar mucho. Al final, vale. los pacientes siempre son nuestros conejillos de India y ellos, pues, la mayoría, todos, realmente experimentan en algún momento con ellos cosas nuevas, pero para aprender y porque sabía que le iba a servir. Yo nunca le he hecho Sí, a sí, nadie sí. nada que Que supiera que no, no le iba no a iba. servir. No iban a ser conejillos de Vamos a India de cortar por ducha. aquí, ¿no? Vamos a cortar por aquí a ver qué tal nos va. No, no, o sea, iba un poco sabiendo lo que ibas buscando y demás. Y una parte muy interesante, y algo que siempre, yo ya llevo muchos años con Antonio Piepoli, ¿no? Y algo que siempre le he escuchado decir y cada día me doy más cuenta que es cierto, y es las personas que son capaces de reunir esas tres áreas, ¿no? Por un lado, la parte investigadora, por un lado la parte clínica y por otro lado la parte de docente, te das cuenta de que al final hacen como si fuese transferencia de los conocimientos de un lado a otro, de este al otro, y al final todo se va como relacionando y todo se va, en cierta medida, va creciendo gracias a la otra área, ¿no? Entonces, es una parte interesante. Yo creo que todos los que están aquí en el chat en mayor o menor medida pueden también hacerlo, porque para ser, o sea, para que te metas en la parte de la investigación, no tienes por qué hacer artículos como tal. Hay muchas formas de formarse en investigación. Simplemente el estar formado y tener un poco cierta actualización con respecto a los artículos que van saliendo en un tema determinado ya es una parte investigadora. O la gente que, y hablaremos un poco más adelante, ya lo adelanto, el tema de Instagram, los Instagram profesionales, la divulgación, es una forma en cierta medida, ¿no?, de hacer investigación en casa, podríamos decir. Así que es una parte muy interesante que yo creo que todos, en cierta medida, podríamos llegar a hacer. A ver, que nos han dejado por aquí algunas preguntas. Dice, soy de Argentina, ¿qué opinas sobre los dedos gordos del pie con juanete y el dedo rotado? ¿Se puede volver a hacer volver al lugar con tratamiento? Es decir, ¿es reversible las alteraciones, podríamos decir, morfológicas o no? Sí, No yo, son reversibles. yo he Cuéntame. visto varias cosas. Hay como 4 grados, bueno, 3 grados de alus valgus, de Juanete.
Sí, Es grado leve, moderado y severo, ¿vale? Leve es de 15 a 21, moderado es de 21 a 39 grados y de 39 para arriba son severos. Entonces, lo que yo me he encontrado es que personas que tienen hallux valgus leve, que es de 15 a 21 grados, cuando se trata con este tratamiento que yo te digo, tanto combinando RPG con ejercicios, con vendajes, con una serie de tratamientos, con eso sí que es reversible. Y he llegado a vale, ver gente que tenía 19, 20 grados, que al final ha acabado con 10 grados, ¿vale? ok, O sea, que bastante bien. Luego, de los hallux valgus moderados, sí que es verdad que pueden mejorar, pero no te sé decir exactamente. Eso lo tenemos en la estadística que Sí, tenemos. el porcentaje de mejora, ¿no? Que puede llegar a haber. Eso es, pero normalmente esos pueden mejorar unos 9, 10 grados más o menos, que también está bien, ¿vale? Ok, Y luego los severos normalmente no mejoran mucho en cuanto al ángulo, pero sí que es verdad que todos mejoran el dolor. vale. Todos pueden mejorar el dolor con tratamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que los severos ya tienen artrosis, ya tienen ahí unos osteofitos, un crecimiento óseo. Entonces eso, como choca en Sí, la articulación, claro, hay otras adaptaciones que podríamos decir que son más complejas y más a largo plazo y obviamente un problema que se va, podríamos decir, gestando, ¿no? O que va evolucionando durante muchísimo tiempo, después no podemos llegar a saber si el cuerpo tiene la capacidad, ¿no? De volver a un nuevo estado de equilibrio con el dedo un poco más alineado. Pero lo que sí has visto es que independientemente del grado, la mejora en el dolor sí es posible. sí. Y te Vale. diría que a mí, de los que yo he tratado, el 90% se han recuperado el dolor. Que yo creo que quizás esa también es una de las partes más importantes porque obviamente no vamos a hablar de ello, pero hay una parte mecánica importante en cuanto a la alineación del primer dedo, hay una parte estética también es algo que por la gente se opera muchas veces, el tema estético del juanete, de la luz valgus, pero quizá el motivo principal de consulta es la parte del dolor. Sí, Entonces, yo creo que también son palabras de aliento a toda la gente que nos esté viendo, que o bien sea paciente o bien sea profesional y se quiera incluir o se quiera empezar a introducir en este campo, que contigo al final van a aprender cómo hacerlo de forma, podríamos decir, guiada, ¿no? Que no los va a dejar solo como te dejaron a ti. no. Van a estar De bien hecho, acompañados. no. De hecho, eso está bien atado para que no estén solos en ningún momento a la hora de Ok. formarse, porque es que no. Vale. Estupendo. Pues, Ale, ahora que estamos con el tema de las especialidades y demás, yo una cosa que quería comentar contigo, también para saber un poco tu opinión, es que ya hemos dicho que en fisioterapia las especialidades son un poco distintas al resto de carreras, y eso creo que también tiene una parte muy positiva, a pesar de que sea algo que la gente normalmente se queja, ¿no? Y es que a mí me da la sensación de que el hecho de que no haya especialidades, podríamos decir, como cerradas, como podría haber en la medicina, ¿no? Pues tú eres traumatólogo, tú eres reumatólogo, tú eres cardiólogo. Aquí en fisioterapia eso no está como tal. Me parece que es positivo porque al final te obliga también a no solo querer especializarte en algo, sino también saber que te tienes que expandir un poquito a otros campos, ¿no? Que tienes que saber un poquito de todo, aunque no vayas a ser especialista como tal. Y contigo, que tú estás metido tan de lleno en la parte de pie-tobillo, quería preguntarte cómo lo haces para no quedarte atrás del resto de cosas. Sí, pues yo realmente a la hora de tratar a pacientes, yo tengo pacientes de todo tipo, ¿vale? No Tengo solo te pacientes llegan pie y de. tobillos, ¿no? No solo Vale. me llegan, me llegan sobre todo, te diría que el 80% son pie y tobillo, pero no todos son pie y tobillo, ¿vale? Entonces hay algunos que no. Vale. Entonces, a la hora de trabajar con ellos, realmente yo hasta hace, pues te diría que hasta hace un año, yo me he formado en todo, ¿sabes? En cuanto a hombro, rodilla, cadera, espalda, de todo, ¿sabes? Ejercicio. Ahora estoy con un máster de podología, para aprender de otro campo, ¿no? De Qué otro campo bueno. que no es el mío. Entonces, claro, yo hasta hace nada me he formado en todo y ahora voy a volver a hacer más cosas, ¿sabes? Entonces es como, nunca voy a dejar de formarme en eso porque es algo que me gusta, ¿sabes? Entonces, aparte de eso, lo que es la investigación a la hora de leer artículos y todo eso, cuando hay, como de hombro, por ejemplo, no busco, de migraña, por ejemplo, no busco, de lumbar no busco, pero lo bueno es lo que tú has dicho antes, que Instagram es algo que te ayuda. Entonces, cuando Sí. yo veo a alguien que ha publicado algo de Instagram que me gusta, yo digo, vale, ¿cuál es este artículo? Venga, voy a verlo. Lo leo
y digo, vale, ¿me cuadra lo que ha dicho o no me cuadra lo que ha dicho? Me voy a leer bien el artículo y ahí me actualizo. Entonces siempre estoy en constante actualización. Entonces te sirve un poco de filtro, ¿no? Ahí está David, aprovechamos para saludarlo, a David, al Bueno, mentor, David, al mentor de Ale y de el tantos mentor, otros. tío, ahí a tope. Pues me parece muy interesante, porque mira, con esto de las redes sociales, sí que es cierto que hay muchas partes negativas, pero yo creo que hay una parte inmensamente positiva y es esta. Y es que al final Instagram ha facilitado muchísimo el acceso a la información. Ya en sí, cuando empezaron el tema de los blogs, ¿no? De fisioterapia, se facilitó, pero Instagram lo ha hecho mucho más sencillo porque lo ha hecho como mucho más visual. No tardamos tanto tiempo y podemos en 2 minutos prácticamente hacer como una pequeña revisión de un tema que ha salido, ¿no? Yo, por ejemplo, oye, si quiero saber algo sobre pie y tobillo porque he tenido un paciente, pues directamente se me viene a la cabeza tu imagen y digo, voy a ver el Instagram de Alex a ver qué ha subido respecto a esto. Y ya me sirve como de un primer barrido filtrado para ver qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí tú tienes la capacidad de decir, oye, pues esto que está subiendo quiero seguir investigando o no, voy a buscar a otras personas que piensen lo contrario. Entonces, esa libertad que quizá te dan las redes sociales hay que aprovecharla y yo creo que hay que sacarle todo el rendimiento que tiene, que es mucho, lo que se sube. O sea, es increíble la cantidad de material que hay Sí. por aquí. Y la mayoría de cosas no se ven. Ahora con el algoritmo, con los cambios estos, va Ya, jodida la cosa, ¿eh? eso, eso también es verdad que daría para otro tema, porque en cierta manera, no sé si la gente del chat piensa igual que yo en este sentido, es decir, también nos sesga mucho a leer solamente aquello sobre lo que estamos de acuerdo, que al final es aquello con lo que interaccionamos, ¿no? Entonces, como yo me llevo muy bien contigo, tú me apareces a mí el primero, pero al final tu contenido va a ser el único que voy a ver. No va a haber otros contenidos o va a ser más difícil que vea otros contenidos con los cuales quizás pueda no estar tan de acuerdo. Y eso tiene una parte negativa y es que te puede hacer que dejes de crecer profesionalmente, porque no eres capaz de cuestionarte cosas primordiales frente a tu forma de pensar o tu forma de trabajar. No sé si piensas tú igual que yo. Sí, de hecho, hace un tiempo leí una frase y era que la investigación debería Sí. servir para confrontar lo que ya sabes y no para confirmar lo que sabes. Entonces, aquí en Instagram es exactamente igual. Si no confrontas lo que sabes, nunca vas a crecer y nunca vas a aprender más. Entonces, se trata de eso, tío. Claro, pero es que Instagram favorece que veas lo que siempre te gusta, no Claro. lo que no te gusta. Yo creo que en ese sentido, al final tenemos que nosotros, ¿no? Conocer un poco cuáles son las reglas del juego, cómo funciona todo esto en las redes sociales y empeñarnos un poco en abrir el abanico, ¿no? Al fin y al cabo, en no quedarnos solamente con algo que sabemos que nos gusta, sino también un poco apoyar a otra gente, pues a través de las interacciones, de darle like, de comentar, para que simplemente te aparezca. O sea, que no solo es para ayudar al creador de contenido, sino también un poco para que tu Instagram sea un poco más variado, ¿no? Y aparezcan más cosas que siempre lo mismo, ¿no? Que siempre aparezca uno que se llama Alejandro que te habla de pie y tobillo y no te aparezca nadie más, sino que hay más Y ya. gente. Muy bien. Pues, Ale, si no tiene la gente ninguna pregunta más sobre pie y tobillo, vamos a cambiar radical de tema. Vamos a seguir hablando del tema de las especialidades, aunque esto no sé muy bien si se puede llamar especialidad como tal. Y es que he estado bicheando tu proyecto, ¿no? El de Physio Program. Y claro, aparte de pie y tobillo, habla de otras cosas. Habla sobre, por ejemplo, el tema de organización y gestión de clínicas. También un poco he visto que se toca el tema de comunicación, por supuesto, el manejo de redes sociales. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido tu formación en estos campos que digamos que normalmente quedan un poco más lejos de lo que es la fisioterapia tradicional o de la formación en fisioterapia tradicional. ¿Cómo te has ido formando en todo esto? Pues mira, tío, esto fue también un cúmulo de casualidades. Como siempre pasan las Siempre, cosas al final, siempre pasan las cosas por casualidad, entre comillas. Y es que yo me compré un libro, tío, de marketing, porque quería empezar a divulgar todo lo de pie y tobillo, quería empezar a divulgarlo por redes sociales. Y de Sí. pronto me empezaron a salir, por las cookies, que eso es otro tema también, empezaron a salir cursos de marketing. Y empezaron a salir cursos de marketing y durante unos meses me estuvieron saliendo. Y yo lo que veía es que yo tenía mucha resistencia en cuanto al marketing, en cuanto a las ventas, en cuanto a ganar dinero, tío.
porque los fisios de siempre nos han metido en la cabeza la cosa de que, claro, somos sanitarios, tenemos que hacerlo por vocación, ¿no? Porque, Sí, claro, nuestros pacientes lo necesitan, porque, claro, es que nuestros pacientes pobreticos que están malos, pero, tío, ¿quién paga la factura? ¿Quién no, paga está ese claro, aire para que mi paciente esté fresquito? ¿Sabes? claro. Entonces, claro, yo ahí fue cuando dije, joder, aquí hay que aprender algo porque no puede ser que yo solo esté trabajando para otro, porque realmente a mí, yo de siempre me ha gustado, de siempre he sido muy independiente a la hora de aprender, a la hora de hacer cosas, siempre he sido muy independiente y el estar subordinado a otras personas no era algo que me gustara, ¿sabes? No era algo que Que me fuese sintiera cómodo contigo. al 100%. Eso es. Entonces, claro, por un lado estaba eso, pero por otro lado chocaba con todas mis creencias de tienes que trabajar para otro, que si no es un calentamiento de cabeza, que si no, Sí. no te va a ir bien. Entonces, claro, yo dije, vale, no quiero estar siempre así, entonces tendré que aprender a hacerlo. Para aprender empecé por un libro y ya me salieron el resto de formaciones, el resto de cosas. Pero lo que yo me di cuenta ahí era de las limitaciones que tenemos y de las resistencias que tenemos los fisios y todos los sanitarios en general En a cuanto a hablar de creencia, dinero. Sí, en sí. cuanto a creencias, en cuanto a creencias. Porque es como que siempre se nos ha metido en la cabeza que el dinero es malo, que los ricos todos hacen cosas malas, que Sí, la el gente que tiene empresario, dinero es ¿no? La porque ha figura del robado. empresario como una persona que es maligna o que no quiere el bien para los demás, que solamente quiere beneficiarse, ¿no? De forma económica de lo que hace. Efectivamente. O sea, nada más lejos de la realidad, realmente. O sea, no tiene nada que ver porque al final cualquier persona que tenga un negocio propio es empresario. Todos los fisioterapeutas que trabajen por cuenta propia son empresarios en mayor o menor escala y no son malignos, ni mucho menos. No tiene nada que ver. Esa es la cosa, esa es la cosa. Y lo que yo me daba cuenta también era de que cuando hablaba de marketing con la gente, sobre todo con los fisios, Sí, era como atrás, qué pereza, qué no sé qué. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero desde que hemos empezado a hablar de marketing, mucha gente se ha ido, ¿sabes? Aquí claro, del porque directo, es porque la como gente algo está que la gente incómoda. no valora tanto, quizá, o quizás no se vean que le pueda llegar a aportar. Al final, el marketing es todo, tío. Para convencer a tu madre de que te deje salir cuando eres chico, para tener una novia, para, yo qué sé, para tener pacientes. Al final, todo es marketing, todo es Sí. venta. Y lo que pasa es que cuando el dinero está por medio es como que tenemos mucha resistencia. Entonces, me dio por aprender de todo eso porque lo que veía era que yo no sabía hacer que algo que yo llevara a cabo, no sabía cómo podría hacerlo rentable, no sabía cómo poder ganar dinero gracias a eso. Porque lo que Ganarte la veía era, vida haciendo algo que te gusta realmente. claro, porque lo que veía era, pues eso, muchas clínicas de fisioterapia, todas con pacientes, no había problema, pero trabajar muchas horas, trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y yo pensaba, digo, esto no puede ser así, no tiene que ser así. Entonces, desde que yo aprendí marketing, desde que yo aprendí venta, me di cuenta de que esto era algo que, al igual que lo de los juanetes que hemos hablado antes, esto era algo que yo tenía que enseñar o que podía enseñar a la gente, porque me daba cuenta de que con nada que aprendiera es que vivía mucho mejor, es que ganaba mucho más, es que conseguía Tú, muchos más pacientes contentos y no muchos sé si más clientes de meterme alumnos. en este terreno, Alex, pero tú ahora con todo lo que te han formado en tema de marketing y con todos estos proyectos que has empezado, ¿tienes mejor calidad de vida que trabajando solamente en la clínica? Sí, y te digo por qué. Porque ahora, estando yo por mi cuenta, yo trato Sí. pacientes, yo tengo formación, yo enseño a otros fisioterapeutas con mentoría sobre marketing, y todo esto lo que me ha ayudado es a tener mayor calidad de vida, pero en cuanto a que yo estoy más a gusto, en cuanto a que yo Vale. estoy más tranquilo, en cuanto a que yo estoy mucho mejor, mucho más valorado, me siento yo mucho más valorado. ¿Qué Vale. pasa? Que el tiempo que antes tenía y que desperdiciaba, entre comillas, porque yo el tiempo que tenía libre, lo que hacía era estudiar Claro. o salía a entrenar, hacía algunas cosas. Pero es que el tiempo que yo dedicaba a estudiar, ahora he aprendido que si antes lo hacía en 4 o 5 horas, ahora lo hago en una, porque soy mucho más productivo. ¿Sabes? Entonces, claro, ahora me da tiempo a hacer más cosas, hago muchas más cosas, pero es que también hay muchas cosas que están delegadas. Entonces, todo lo que ves aquí en Instagram, que estoy aquí, no todo lo hago yo, porque si no Sí, sí, reventaría. no. Claro que hay un equipo trabajando contigo en ese sentido que te ayuda, ¿no? A que tú tengas más tiempo que puedas invertir en otras cosas que puede ser o estudiar
o trabajar o estar tranquilo, como estoy yo aquí en Mallorca. No. Esa es. Sí, 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 Pueden sí. hacer cualquier cosa realmente que quieran y quizá de la otra manera. No sé si, yo os digo que aquí en España es cierto que hay una visión respecto a la vida del fisioterapeuta que no creo que se ajuste a la realidad. No creo que se ajuste a la realidad porque, por lo menos aquí en España, la realidad de un fisioterapeuta contratado normalmente suele ser en cuanto a lo privado, ¿eh? No en cuanto a lo público. En cuanto a lo privado, un horario partido de lunes a viernes donde si trabajas 40 horas realmente te deja poco tiempo con la jornada partida para hacer otras cosas. No sé si en otros países funciona de manera distinta o no, pero aquí en España eso suele ser como la mayoría de gente, ¿no? Yo trabajo de 10 a 2 o de 9 a 1 y después de 5 a 9 o de 5 a 10. Eso suele ser, así es como tú estabas también en la clínica, imagino, ¿no? No, porque yo luché desde primera hora para no hacer eso, Ah, vale. ¿sabes? Tú- Entonces, prefería estar fuera da- que dan- trabajando a tiempo partido. Sí, O sea que desde el primer momento tú ya llegaste un poco con otro tipo de condiciones y demás. Pero bueno, eso también era un poco un resultado de haberte empezado a especializar desde antes y haber empezado a traer algo distinto, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre se recomienda. A mí, por ejemplo, y esto lo cuento como anécdota personal, cuando Antonio daba clase en Jaén, en el máster, un día me invitó, yo estaba terminando la carrera, Antonio Piepoli, y de camino en el coche, Antonio, para quien no lo conozca, es una persona que no para de hablar, jamás. O sea, una persona que yo creo que incluso durmiendo está hablando el tío. Y algo que, entre todo lo que me dijo, que fueron muchas cosas, algo que se me quedó grabado, pues me dijo, Dani, tienes que ofrecer algo distinto. Dice, tú piensas cuántas universidades ofertan el grado de fisioterapia en España. 50, vale. ¿Cuántos fisioterapeutas salen cada año? 10.000. Vale, pues hay 10.000 personas que parten desde el mismo punto que tú. Si realmente quieres tener algo distinto, unas condiciones distintas, tú tienes que ser el primero que luche por ello, ¿no? Formándote, trabajando en un campo que normalmente la gente no trabaje, siendo diferente. En tu caso, pues con el tema de pie-tobillo, juanete, RPG, has dado como, ¿no? Un poco mil vueltas, trayéndote lo que más te gustaba, y ahora con el tema de pues, redes sociales, comunicación, marketing. Oye, pues está guay, ¿sabes? Ver realmente cómo a través de todo eso al final has podido llegar a tener mejores condiciones que las que normalmente se tienen, que son bastante regulares, la verdad. sí, totalmente. Pero al final esto no depende tanto de esas casualidades que hemos dicho antes, que todo ha sido un poco por casualidad, sino depende también de la decisión que tú tomes, porque esto al Sí, final está en la mano de todo el mundo y está cada día pasa una oportunidad y depende de si la coges o no la coges. Si yo no hubiera cogido ese curso que me salió en ese momento en internet, pues probablemente nunca hubiera estado aquí donde estoy ahora, ¿sabes? Entonces son decisiones pequeñas que parecen pequeñas, pero que realmente es ese efecto mariposa que te llega a conseguir otras cosas. Y esa diferenciación está porque, en mi caso, a mí me gusta mucho el pie y tobillo. Yo he tenido buenos resultados siendo especialista en pie y tobillo. Ahora que sé mucho de marketing, también estoy sí, teniendo muy buenos resultados porque sé cosas que en no esa sabe parte. nadie, claro. Entonces va por ahí la cosa. Vale. Y ahora que hemos estado comentando el tema un poco de que, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Tu día a día con este cambio de ahora ser tú el que lidera tu propio proyecto, ¿no? Y no estás trabajando para otro. ¿Cómo es cómo es un día normal para ti? Que es algo que a mí me parece súper curioso y que yo creo que es una buena forma de conocer a la gente. Yo si pudiese, sería estilo Gran Hermano, ¿sabes? Para conocer a la gente simplemente observaría, no diría absolutamente nada, simplemente veo a qué hora se levanta, qué es lo que hace y con eso ya me puedo hacer una idea más o menos de cómo es la... Es coña, es coña. Pero creo que puede ser interesante también un poco, quizá haya alguna cosa que a los demás también nos ayude. Y, coño, mira a Alejandro el tío listo lo que hace. Sí, pues mira, yo me levanto temprano. Normalmente depende de a la hora que me haya acostado. Pero normalmente a las 7 por ahí estoy ya Vale, levantado, ¿vale? Entonces yo me levanto a las 7 y lo que hago es me ducho rápidamente para despejarme y me pongo a meditar. Y esa meditación, la meditación a mí me calma mucho y es un rato estando contigo, es respirando y es
dentro de ti, porque normalmente estamos acostumbrados a mucho ruido. Sí, Estamos acostumbrados a ir por la calle con música. Estamos acostumbrados a estar limpiando la casa con un podcast. Estamos acostumbrados a estar siempre necesitando estar con alguien. Y cuando estás contigo mismo es cuando realmente te conoces y es cuando realmente te calmas. Entonces, eso es una muy buena forma de empezar, es una muy buena forma de que yo empiece concentrado el día. ok. Entonces yo cojo y hago eso, me pongo a meditar. Después de eso, lo que hago es o hago una formación, me hago algún vídeo, me veo algún vídeo, alguna cosa, o me leo artículos, o me leo un libro. Vale, Un libro literal, ¿vale? Pues me lo leo en menos de una hora, entonces una hora es que es de formación. vale. Después de eso, me pongo a desayunar, hablo con mi novia, estamos un ratillo hablando, y después ya es cuando depende del día, o voy a entrenar o empiezo a trabajar, dependiendo de lo que tenga que hacer. Dependiendo de lo que tenga que hacer y del horario del gimnasio. Entonces, una cosa o la otra. Cuando Vale. trabajo, pues lo que hago es o generar contenido para redes sociales o generar contenido para formación. Esto es la parte digital, me refiero, cuando Sí, trabajo sí, de sí. parte digital. O estoy gestionando cosas de la formación, de los alumnos, de contestar redes sociales preguntas, contestar de la formación de las preguntas. Cuando he estado con el libro ha sido tema de libro. Entonces, más o Dependiendo menos un por poco ahí. con lo que estés, con qué Eso, proyecto estés, ¿no? Vale. efectivamente. Luego, pues a mediodía paro, como, descanso un poquillo y si no he entrenado por la mañana, entreno o a mediodía o entreno ya por la noche, ¿vale? Pero yo Vale. entreno a la semana tres, cuatro veces, tres, cuatro días, ¿vale? No hago cinco ni seis, pero sí tres, cuatro días entreno. Y luego, por la tarde, es como mi segunda parte cuando es digital. Mi segunda parte de seguir con el proyecto, de seguir creando contenido. Y cuando es paciente, normalmente yo a la semana trato uno o dos días a la semana. Me lo he Vale. establecido para que sea así. Entonces, mañana y tarde, o solo mañana o solo tarde, dependiendo de lo que tenga. Y un poco es así, así son mis días. Yo trabajo bastante, entreno, pero luego es que el trabajar es que es una cosa que es que no me cuesta y me gusta. Entonces es como que lo disfruto todo. Y No, para no y hay ningún acostarme me día que acuesto no. para... Dime. Te iba a preguntar, o sea, de los 7 días que tienes la semana, ¿trabajas los 7 días? Depende de la semana. Depende de la semana. Vale. Pero que hay semanas que Porque, sí, claro, que puedes llegar a trabajar los 7 días. sí, Vale, sí, sí, sí. vale, vale, vale. Eso Es que es... hay una parte muy curiosa y es que nosotros, por ejemplo, ahora en Bio estamos con el... Bueno, yo ahora estoy de vacaciones, ¿no? Pero estamos con los horarios, cada vez somos un equipo más grande, tenemos que gestionar más horarios y nosotros, por ejemplo, creemos que una parte muy importante del rendimiento de cualquier persona es el descanso. Y la verdad que tanto Alex como Antonio en ese sentido, ellos siempre, por ejemplo, han priorizado que una persona que entre el lunes por la mañana termine el viernes por la mañana, teniendo el viernes tarde libre. El que entra, por ejemplo, el lunes tarde, pues sí termina el viernes tarde, ¿no? Para tener como un poquito más de descanso ese fin de semana. Y la gente es curioso porque son pequeños detalles que por lo menos creo que se valoran mucho, porque al final te permite tener como un poquito más largo ese fin de semana y ya empiezas la semana con más ganas. Por eso me ha sorprendido que haya semanas que trabajes todos los días. A mí también me pasa con las formaciones, ¿eh? A mí también me pasa que hay semanas que trabajo todos los días, pero que no suele ser lo que normalmente ocurre. No suele ser a lo que estamos acostumbrados y no pasa absolutamente nada, pero me parece curioso comentarlo, ¿no? Cómo pueden estar diferentes extremos. Claro, aquí Eh, depende también del momento en el que te encuentres. hmm, Porque cuando estás lanzando un proyecto así gordo, y ahora mismo que yo, hay un equipo, pero hay cosas que solo puedo hacer yo. hmm. Entonces, ese tipo de cosas, cuando estoy ahí a fuego, por ejemplo, con lo del libro, cuando he estado a fuego, ¿sabes? Y ha sido Claro. para tenerlo cuanto antes, ha Nadie lo puede sido... escribir por ti, ¿no? Nadie podía escribirlo por ti. Todavía no, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, por Entonces, cierto, el otro día me enteré que Dalí, el pintor, había muchos cuadros que no los pintaba él. Él firmaba los lienzos en blanco. No sé si es verdad, lo escuché en un podcast, ¿vale? Pero lo comentaba que sí, que el tío no sé si hizo de 5.000 o 6.000 cuadros así, ¿sabes?
Y o por Ya. lo mismo, ese es el futuro, ¿sabes? Tú pones Alejandro Estepa y viene otro y te escribe el libro. Digo, madre Te mía. digo una cosa, te digo una cosa, al final ese tipo de cosas como lo hace Dalí y su equipo, ¿no? Y lo Sí, claro. hace tú y tu equipo. Al final es un poco, sí, podría decir, es injusto. Bueno, pues depende cómo lo mires, ¿no? Hasta cierto punto, totalmente. Hasta cierto punto. Oye, por ejemplo, hombre, con un libro es más complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo, es decir, yo, por ejemplo, tendría mucho cuidado si va a llevar tu nombre, ¿no? Que sepas qué es lo que Tu pasa. conocimiento al Pero, final. pero ha ocurrido mucho, por ejemplo, con el tema de biografía y demás, que han sido otras personas que lo han escrito y no pasa absolutamente nada. Y Ale, ahora que estamos con el tema de tu proyecto de Decisio Program, tu cambio de vida, ¿no? Un poco, de solamente la fisioterapia a meterte en más temas, y ya para ir poco a poco cerrando, ¿cuál crees que ha sido la decisión más difícil que has tomado hasta ahora para estar donde te encuentras, en esta posición? Pues lo más difícil realmente ha sido el decidir formarme a fuego en la parte de marketing, de desarrollo personal y de comunicación. Superar esas barreras Porque que tú tenías, ¿no? sí, sí, superar esas barreras, superar esas creencias, romper todas esas creencias que te hacen pensar que eso es una tontería Sí. y que te hacen romper con tu entorno en realidad. Porque yo cuando empecé a formarme en eso, realmente la gente de mi entorno sí me apoyaban porque era la decisión que yo quería, por supuesto, y estaban allí a muerte. Pero Sí. claro, como era algo nuevo, pues no lo veían todavía, no tenían el cuadro completo, no veían qué podía pasar y qué podía salir de ahí. Entonces, como es un paso que sí, vas acompañado, pero no sabes a dónde te va a llevar. Y cuando inviertes en ese tipo de formaciones, no son precisamente baratas. Yo he invertido ¿Puedes muchísimo. decir más o menos lo que puedes llevar invertido con esto del dinero? Ya podemos romper un tabú, si te Sí, treinta parece mil eso, ¿no? euros en formación de marketing y todo eso. Sí, sí, Hostias. sí. Fácil. 30 30.000 euros. Mm. Y contento, o sea, imagino que sí, vamos. Esto Contento y es... rentabilizado a tope. Sabes que al final es como todo, que eso se rentabiliza. Pero claro, tienes que echarle valor. Sí, sí, Tienes que totalmente, echarle vamos. valor, tienes que saber cómo hacerlo y tienes que hacer ese paso a paso para conseguir rentabilizar la formación que ha hecho, porque los fisios nos De, pasa to- eso, que no rentabilizamos al final. De todas formas, no me parece algo tan descabellado porque vamos, por lo menos aquí en España, esto como siempre, nosotros, yo me refiero aquí en España, yo he escuchado y he visto y conozco gente que en su clínica puede tener invertido, por ejemplo, en un ecógrafo 30.000 euros y no llegan jamás a rentabilizar esos 30.000 euros, porque a lo mejor lo que hacen es un incremento de la sesión de 5 o 6 euros o lo que sea. Sin embargo, tú dices que esa formación o el conjunto de formaciones de marketing sí que las has podido rentabilizar. Sí. Porque, Qué bueno. claro, si no sabes venderte, ¿cómo vas a sacar más rendimiento? Si tú no sabes vender ese ecógrafo, ¿cómo vas a realmente rentabilizar ese ecógrafo? Si tú no sabes Sí, venderte como clínica en general, porque sí que es verdad que esa persona o hay mucha gente que sí, que invierte 30.000 euros en ecógrafo, pero es como si a tu marca le da un color más o le pone una letra más, ¿sabes? sí, Está muy bien el conjunto de máquinas, puede ser que la rentabilice, porque si no, no te seguirías comprando máquinas, pero ese aparato en concreto no lo llega a rentabilizar nunca por el aparato en sí. Por las claro. otras cosas sí. Entonces, Vale. claro, esto del marketing, si tú sabes venderte y sabes vender lo que haces, bien, porque realmente nadie va a vender algo que está mal, a no ser que estés mal de la olla, ¿no? Pero Sí, normalmente lo que haces es porque realmente crees en ello. Entonces, ese venderte, ese vender tus tratamientos y lo que tú haces es lo que te permite que se rentabilice, que el boca a boca siga hacia adelante, que tengas más pacientes, que tengas más alumnos, en mi caso sobre todo más alumnos, pacientes también, pero pacientes ya he cerrado la agenda durante qué unos meses bueno, para que no me entren más. Pero en qué este bueno, sentido tío. se trata de eso, de rentabilizar lo que haces porque realmente es bueno. Vale, qué bien. Pues yo creo que es un buen consejo el ser valiente, ¿no? Y superar un poco nuestras propias barreras que bueno, quizá por cultura, por el entorno en el que uno vive, pues va adquiriendo sin uno darse cuenta y ser valiente, dar ese paso, aunque sea arriesgando, en este caso mucho tiempo y mucho esfuerzo,
me parece un buen cierre. Pues, Alex, yo por mí lo podemos dejar por aquí. Ha sido un placer. Decir también a la gente que nos han pedido en la caja de preguntas que dejemos el directo guardado. Va a estar, eso siempre, lo vamos a dejar en el perfil. No sé si tú quieres comentar alguna cosilla más. No, la verdad que me ha gustado mucho estar aquí contigo, tío, porque hemos hablado de temas que normalmente no se suelen hablar y este tipo de cosas creo que necesitamos darle voz, porque Sí. lo que estamos aquí en redes sociales al final tenemos que conocer un poco de todo y porque así creo que conoces un poco más la vida de lo que es una persona que se dedica a clínica, que se dedica a redes sociales y todo eso. Y es Yo también importante. lo creo. Yo también lo creo, que con esto de las redes sociales, al final parece que solo se conoce como al personaje, ¿no? Pero se sabe poco de lo que hay detrás. Es decir, no creo que ninguna persona, por ejemplo, antes hubiese pensado que tú diste ese paso tan grande, ¿no? De decir formarte en algo que al oficio rara vez no han dicho, nunca, no lo han comentado. Entonces, yo creo que también ayuda. Así que nada, aprovechad, seguid a Alex, echarle un vistazo a todo el contenido que sube porque me parece un contenido de puta madre y que tengáis muy buen domingo. Yo seguiré de vacaciones también, intentando Qué cabrón. disfrutarlo a tope. Total, total, tío. Pues nada, Alex, un abrazo, ¿vale? Nos vemos prontico. Eso es, sí, disfruta por allí por Mallorca, tío. Venga, un abrazo a Muchas todos, gracias. chicos. Nos Un vemos. abrazo. Chao.